El sol se ponía sobre las exclusivas colinas de las lomas, tiñendo de naranja la imponente mansión de los Montero Vega. Desde fuera, la propiedad era la viva imagen del éxito: jardines impecables, una piscina que brillaba como un zafiro y coches de lujo estacionados en la entrada circular. Pero tras esas paredes de cantera, Verónica Campos vivía un infierno personal que había logrado ocultar durante 5 años de matrimonio. La cocina de mármol y acero inoxidable era el orgullo de Verónica. A sus 34 años, había abandonado una prometedora carrera como contadora para convertirse en la esposa perfecta que Alejandro Montero, empresario inmobiliario de 42 años, esperaba. Esta noche, como cada jueves, preparaba caldo tlalpeño, el favorito de su esposo. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó Dolores, la única empleada doméstica que quedaba después de que Alejandro despidiera al resto del personal, alegando que se tomaban demasiadas libertades. «No te preocupes, Lola, ya casi termino. Puedes irte a casa», respondió Verónica con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando la puerta de entrada se abrió, el cuerpo de Verónica se tensó instintivamente. Alejandro había llegado, y por el sonido de sus pasos no estaba de buen humor. «¿Está lista la cena?», preguntó desde el umbral de la cocina, aflojándose la corbata de seda italiana. Alto, con el cabello negro salpicado de canas estratégicamente ubicadas que le daban un aire de distinción, Alejandro Montero era la imagen del éxito mexicano. «Sí, mi amor, justo a tiempo», contestó Verónica, sirviendo el humeante caldo en un plato de porcelana fina. Alejandro se sentó a la mesa, observó el plato frente a él y tomó una cucharada. Su rostro cambió en un instante. «¿Qué demonios es esto?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Caldo tlalpeño, como cada jueves». «¿Y la sal? ¿Acaso crees que me gusta comer esta porquería sin sabor?». Las palabras salieron como cuchillas. Verónica sintió un escalofrío. «Lo siento, se me pasó. El doctor dijo que debías reducir el sodio por tu presión arterial y...». No pudo terminar la frase. El plato voló por los aires, estrellándose contra la pared y dejando una mancha rojiza que goteaba lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro estaba de pie, con el rostro desfigurado por la ira. «No me interesa lo que dijo el maldito doctor. En mi casa se come como yo digo», gritó, agarrándola del brazo con tanta fuerza que Verónica supo que dejaría moretones. Lo que siguió fue un borrón de dolor y humillación. La bofetada resonó en la cocina vacía. No era la primera vez, pero había algo diferente en esta ocasión. Quizás fue la trivialidad del motivo o el hecho de que ese mismo día Verónica había encontrado entre los papeles de Alejandro un seguro de vida a su nombre por 5 millones de pesos. Mientras yacía en el suelo frío de la cocina, con el sabor metálico de la sangre en su boca, algo se rompió dentro de Verónica. No fueron sus costillas, aunque le dolían como si lo estuvieran. Era el miedo, la resignación, la mujer sumisa que había interpretado durante tanto tiempo. «Limpia este desastre y prepara algo decente», ordenó Alejandro, alisándose el traje como si nada hubiera pasado. «Tengo una videoconferencia con inversionistas de Monterrey en 20 minutos». Cuando se quedó sola, Verónica se levantó lentamente. Su reflejo en la puerta del refrigerador de acero inoxidable le devolvió la imagen de una mujer con el labio partido y una determinación nueva en los ojos. La sal en la sopa no había sido un olvido. Había sido una prueba, y Alejandro la había fallado espectacularmente. Tomó su teléfono y con dedos temblorosos envió un mensaje. «Tenías razón, estoy lista». La respuesta llegó casi al instante. «Ya era hora. Mañana empezamos». Mientras limpiaba los restos del plato roto, Verónica sonreía. Alejandro no lo sabía, pero acababa de cometer el peor error de su vida. El elegante café en la Condesa estaba lleno de jóvenes profesionistas con MacBooks y turistas tomando fotos de sus lates. Nadie prestaba atención a las 2 mujeres sentadas en un rincón, una con gafas oscuras que ocultaban un ojo amoratado y la otra impecablemente vestida con un traje sastre, tomando notas en una libreta. «El patrón de abuso es claro, Verónica», dijo Mariana Ríos, pasando su dedo por la línea temporal que acababa de dibujar. A sus 40 años, Mariana no solo era la hermana mayor de Alejandro, sino también una de las abogadas más respetadas en derecho familiar
de la Ciudad de México. Lo que me sorprende es que hayas aguantado tanto tiempo. Tú mejor que nadie sabes cómo es Alejandro, respondió Verónica, removiendo su café sin probarlo. Siempre amenazando con destruirme si lo dejaba. Y lo peor es que puede hacerlo. Mariana asintió. Los hermanos Montero no podían ser más diferentes. Mientras Alejandro había heredado el imperio inmobiliario de su padre y lo había triplicado con métodos que rozaban la ilegalidad, Mariana había rechazado la fortuna familiar para forjar su propio camino. La relación entre ellos era prácticamente inexistente. El contrato prenupcial que firmaste es abusivo, pero tiene puntos débiles, continuó Mariana. Sobre todo la cláusula de conducta indebida. Si pudiéramos probar el abuso físico, él nunca deja evidencia, interrumpió Verónica. Sabe dónde golpear para que no se vea, y tiene a medio ministerio público en el bolsillo. Mariana sonrió, una sonrisa que recordaba inquietantemente a la de su hermano cuando cerraba un negocio ventajoso. Por eso no iremos por la vía legal, al menos no directamente. De su maletín sacó una carpeta con documentos. He investigado las finanzas de Alejandro. Está metido en negocios sucios con políticos de alto nivel, lavado de dinero, principalmente. Los ojos de Verónica se abrieron con sorpresa. ¿Cómo conseguiste esa información? Digamos que tengo mis contactos, respondió Mariana con un brillo peligroso en la mirada. Pero necesitamos pruebas concretas, documentos, grabaciones, algo que lo incrimine sin lugar a dudas. Su estudio, murmuró Verónica. Ahí guarda todo. Tiene una caja fuerte detrás del cuadro de su padre. Necesitamos la combinación. La tengo, afirmó Verónica con una confianza que sorprendió a Mariana. Es la fecha de su primer gran negocio. Lo repite constantemente, como si fuera su momento más glorioso. Mariana asintió impresionada. Bien, pero no basta con eso. Necesitamos a alguien más, alguien desde dentro de su organización. ¿Has pensado en Eduardo?, preguntó Verónica. Eduardo Sánchez había sido el asistente personal de Alejandro durante años, hasta que 3 meses atrás fue despedido de forma humillante, acusado de un error que ambas sabían había cometido el propio Alejandro. Ya está a bordo, confirmó Mariana. Tiene acceso a servidores de respaldo con información que Alejandro cree eliminada. En ese momento, el teléfono de Verónica vibró. Era un mensaje de Alejandro. Cena con los Gómez esta noche, usa el vestido negro, y por Dios cúbrete mejor ese labio. Verónica mostró el mensaje a Mariana, quien negó con la cabeza en disgusto. ¿Estás segura de querer seguir con esto?, preguntó la abogada. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Alejandro es peligroso cuando se siente acorralado. Verónica se quitó las gafas, revelando no solo el moretón, sino una determinación feroz en su mirada. ¿Sabes qué me dijo anoche mientras me golpeaba? Que debería agradecerle por sacarme de la vida mediocre que llevaba antes de conocerlo. Su voz era firme, sin rastro de miedo. Es hora de que Alejandro aprenda que la gratitud puede manifestarse de muchas formas. Ambas mujeres salieron del café con un plan definido. 3 cuadras más allá, en su Audi negro, Eduardo Sánchez esperaba con una memoria USB que contenía los primeros fragmentos de lo que sería la caída de Alejandro Montero. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Verónica aplicó maquillaje sobre sus heridas con la precisión de quien ha tenido demasiada práctica. El vestido negro que Alejandro había exigido resaltaba su figura, pero también ocultaba los moretones en sus brazos. El collar de diamantes que él le había regalado en compensación por lo de anoche pesaba como un grillete. «Te ves presentable», fue el único cumplido que recibió cuando bajó las escaleras. «Gracias, mi amor», respondió Verónica con una sonrisa ensayada. «Por cierto, la sal está en la mesa». Alejandro ni siquiera captó el sarcasmo. Estaba demasiado ocupado revisando su teléfono, probablemente cerrando algún negocio turbio o amenazando a algún subordinado. En el auto, camino a la casa de los Gómez, Verónica miró por la ventana los rascacielos de Reforma, muchos de ellos construidos por Montero Desarrollos, edificios imponentes, símbolos de poder y riqueza, construidos sobre cimientos de corrupción y sufrimiento, como su matrimonio. «Esta noche es importante», dijo Alejandro sin apartar la vista de la carretera. «Gómez está considerando invertir en el proyecto de Santa Fe. Compórtate». «Siempre lo hago, cariño», respondió Verónica, pensando en la reunión que tendría mañana con Eduardo y el acceso que le había conseguido a los servidores de la empresa.
Y nada de hablar de tu estúpida idea de volver a trabajar, advirtió él. La esposa de un montero no necesita trabajar. Por supuesto, asintió ella, recordando la cuenta bancaria secreta que había abierto en Panamá, siguiendo las instrucciones de Mariana. Solo estoy aquí para decorar tu brazo. Alejandro sonrió, complacido con lo que interpretó como sumisión. No notó el brillo calculador en los ojos de su esposa, ni imaginó que cada palabra, cada gesto, cada abuso estaba siendo meticulosamente documentado. Esa noche, mientras sonreía a los invitados y servía copas de tequila añejo, Verónica pensaba en la grabadora oculta en su brasier, capturando cada comentario incriminatorio que su marido hacía cuando se sentía seguro entre amigos. El juego apenas comenzaba, y Alejandro no tenía idea de que él era la pieza que estaba a punto de ser sacrificada. La oficina de Alejandro Montero ocupaba todo el piso 30 del edificio más emblemático de Montero Desarrollos en Paseo de la Reforma. Desde allí, los ventanales ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que parecía reforzar su creencia de que estaba por encima de todo y de todos. El señor Montero la espera, señora, anunció su nueva asistente, una joven que apenas llevaba 2 semanas en el puesto. La rotación de personal femenino en la empresa era notoriamente alta. Verónica asintió y entró a la oficina de su esposo con la seguridad de una actriz que conoce perfectamente su papel. Llevaba un vestido conservador pero elegante y el collar de perlas que Alejandro le había regalado en su aniversario, una pieza que él había elegido más como muestra de su riqueza que por el gusto de su esposa. ¿A qué debo el honor?, preguntó Alejandro, sin levantar la vista de su computadora. Estoy ocupado. Olvidaste la carpeta con los documentos para la firma de mañana, respondió Verónica, colocando el folder sobre el escritorio. Pensé que la necesitarías. Alejandro finalmente la miró, con ese gesto de superioridad que solía confundir con agradecimiento. Podrías haberla enviado con un mensajero. Quería ver las oficinas nuevas, dijo ella, mirando alrededor con aparente admiración. Es impresionante lo que has logrado, mi amor. El cumplido, como siempre, suavizó su actitud. Si había algo que Alejandro amaba más que el dinero, era que alabaran su éxito. Los chinos firmaron esta mañana, comentó, permitiéndose una sonrisa satisfecha. $40 millones para el desarrollo en Cancún. ¡Felicidades!, respondió Verónica con entusiasmo calculado. Deberíamos celebrarlo esta noche. Mientras Alejandro se pavoneaba hablando de los detalles del negocio, Verónica dejó caer accidentalmente su bolso, desparramando su contenido por el suelo. ¡Qué torpe!, exclamó, agachándose para recoger sus pertenencias. Con un movimiento practicado, deslizó un pequeño dispositivo USB bajo el escritorio de Alejandro, asegurándolo con un imán a la parte metálica. Dios, Verónica, ten más cuidado, se quejó él, sin molestarse en ayudarla. Lo siento, respondió ella, guardando todo de vuelta en su bolso. Por cierto, reservé en Pujol para esta noche, a las 8. Alejandro consultó su agenda electrónica. Tengo una videollamada a las 7, pero debería terminar a tiempo. Perfecto, sonrió ella. Te esperaré en casa para irnos juntos. Salió de la oficina con paso seguro, intercambiando una mirada significativa con la asistente, quien no era otra que la sobrina de Eduardo, estratégicamente colocada allí después de que Verónica recomendara su contratación. En el ascensor, Verónica envió un mensaje críptico. El ratón está en la ratonera. La respuesta de Eduardo llegó de inmediato. Transmisión iniciada. Te envío el enlace seguro. El dispositivo que acababa de instalar era una obra maestra de la tecnología de vigilancia. No solo capturaba audio, sino que había establecido una conexión con el Wi-Fi corporativo gracias a las credenciales proporcionadas por Eduardo. Desde ese momento, cada documento abierto en la computadora de Alejandro, cada correo enviado, cada palabra pronunciada en esa oficina sería registrado. 2 horas más tarde, en el apartamento discreto que Mariana había alquilado bajo un nombre falso, Verónica, Eduardo y la abogada observaban en tiempo real cómo Alejandro sellaba su propia destrucción. Necesito que ese permiso esté firmado para el lunes, escucharon decir a Alejandro por teléfono. Me importa un carajo lo que diga Protección Civil. Ya te deposité el dinero, ahora haz tu trabajo. Eduardo, con sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado, capturaba cada palabra incriminatoria,
cada documento fraudulento que Alejandro abría confiadamente. «Esto es oro puro», murmuró Mariana, tomando notas. «Soborno a funcionarios, falsificación de documentos, evasión fiscal. Tu marido podría pasar los próximos 20 años en prisión». Verónica observaba la pantalla con una mezcla de asco y satisfacción. Siempre se creyó intocable, tan seguro de su poder que ni siquiera es cuidadoso. «La arrogancia es la debilidad de los poderosos», comentó Eduardo. «Creen que las reglas no aplican para ellos». A las 6:30 vieron a Alejandro prepararse para su videollamada. Lo que no sabía es que esta llamada en particular había sido orquestada por ellos. «Señor Montero», saludó en la pantalla un hombre con acento norteamericano. «Apreciamos su tiempo». «El placer es mío, señor Johnson», respondió Alejandro con su mejor inglés. «Estoy entusiasmado con las posibilidades de esta asociación». Lo que siguió fue una conversación en la que Alejandro, ansioso por impresionar a sus supuestos inversionistas extranjeros, detalló explícitamente sus métodos para agilizar procesos en México, desde sobornos a funcionarios hasta la utilización de materiales de construcción por debajo de las normas de seguridad para maximizar ganancias. «Aquí en México, todo se puede arreglar con la cantidad correcta en el bolsillo adecuado», se jactó, sin saber que estaba hablando con un actor contratado por Mariana y que cada palabra estaba siendo grabada. Cuando la llamada terminó, los tres conspiradores se miraron con la certeza de que tenían suficiente material para hundir a Alejandro Montero, pero el plan era más elaborado que una simple denuncia. «Ahora viene la fase 2», dijo Mariana, «la más delicada». Verónica asintió, consciente de que lo que venía era peligroso pero necesario. «Estoy lista». Esa noche, en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Verónica levantó su copa para brindar con Alejandro, que estaba inusualmente de buen humor después de su exitosa negociación. «Por nosotros», dijo ella mirándolo a los ojos, «por un futuro lleno de sorpresas». «Por nosotros», respondió él, sin captar la ironía en sus palabras. Mientras cenaban, Verónica lo escuchaba hablar de sus planes futuros, de cómo expandiría su imperio, de los políticos que tenía en su bolsillo. Cada palabra era una confesión más que se sumaba al expediente en su contra. «¿Sabes? He estado pensando», dijo ella cuando llegaron los postres. «Tienes razón sobre mi regreso al trabajo. No lo necesito. De hecho, he estado considerando hacer un viaje, tomarme un tiempo para mí». Alejandro la miró con sospecha. «¿Un viaje? ¿A dónde?» «A visitar a mi madre en Mérida», respondió ella con naturalidad. «Hace años que no la veo sola, sin la presión de las fiestas familiares. Quizás un par de semanas». Él pareció considerar la idea, probablemente evaluando cómo le afectaría. «Podría ser. De hecho, tengo que viajar a Dubái en 2 semanas para cerrar lo de la torre de condominios. ¿Podrías irte mientras estoy fuera?» «Sería perfecto», sonrió ella, sabiendo que acababa de conseguir exactamente lo que necesitaba, tiempo y espacio para ejecutar la fase final del plan. Mientras Alejandro pagaba la cuenta, Verónica envió un último mensaje a Mariana. Fase 2 completada. El pez mordió el anzuelo. La mansión de las Lomas estaba inusualmente silenciosa. Hacía 3 días que Verónica se había ido a Mérida, y Alejandro disfrutaba de la libertad que le daba la ausencia de su esposa. Libertad que había aprovechado para invitar a su amante del momento, una modelo 20 años menor que él, que ahora dormía en la habitación principal. Eran casi las 3 de la mañana cuando su teléfono sonó, despertándolo. «¿Quién demonios llama a esta hora?», gruñó, tomando el dispositivo. El número era desconocido. «Montero», respondió con voz áspera. «Señor Montero, soy el licenciado Ramírez, de la Fiscalía Anticorrupción», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Lamento informarle que estamos en camino a su domicilio con una orden de cateo». Alejandro se incorporó de golpe, repentinamente despierto. «¿Qué mierda está diciendo? ¿Una orden de qué?» «Tenemos evidencia que lo vincula con múltiples delitos de corrupción, fraude fiscal y soborno a funcionarios públicos», continuó la voz imperturbable. «Le recomiendo que coopere plenamente». «Esto es ridículo», exclamó Alejandro, ya completamente alerta. «¿Quién está detrás de esto? Llamaré a mi abogado inmediatamente». «Hágalo, señor Montero, estaremos en su domicilio en aproximadamente 15 minutos». La llamada se cortó, dejando a Alejandro en un estado de pánico que nunca había experimentado. Su mente trabajaba frenéticamente,
tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién podría haberlo delatado? ¿Qué evidencia tenían? ¿Qué pasa?, preguntó somnolienta la modelo desde la cama. Vístete y lárgate, ordenó Alejandro, ya moviéndose hacia su closet para ponerse algo. Mientras la joven recogía confundida sus pertenencias, Alejandro marcó frenéticamente el número de su abogado, pero solo obtuvo el buzón de voz. Luego llamó a su contacto en la policía, con el mismo resultado. Era como si todos hubieran desaparecido en el momento exacto en que más los necesitaba. Con manos temblorosas, fue hasta su estudio y abrió la caja fuerte detrás del cuadro de su padre. Necesitaba destruir ciertos documentos, borrar evidencia, pero cuando introdujo la combinación y abrió la pesada puerta, se quedó helado. La caja estaba vacía. ¿Buscabas esto?, preguntó una voz familiar desde la puerta del estudio. Alejandro se giró tan rápidamente que casi pierde el equilibrio. Allí, apoyada contra el marco de la puerta con una confianza que nunca le había visto, estaba Verónica. «¿Qué haces aquí?», preguntó estúpidamente. «Se supone que estás en Mérida. ¿De verdad creíste que me iría a Mérida?». Verónica sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Pobre Alejandro, tan inteligente para los negocios, tan estúpido para todo lo demás. Fue entonces cuando notó que Verónica sostenía una carpeta que reconoció inmediatamente como la que contenía los documentos más incriminatorios de la caja fuerte. «Dame eso», exigió, avanzando hacia ella. Advirtió Verónica, sacando algo más de detrás de su espalda. «Un teléfono en modo grabación. No querrás añadir agresión a la lista de cargos, ¿verdad?». Alejandro se detuvo, su rostro contraído en una máscara de furia e incredulidad. «¿De qué diablos estás hablando? ¿Tú estás detrás de esto?». «No solo yo», respondió Verónica con calma. «Digamos que formé un equipo interesante. Tu hermana envía saludos, por cierto». «¿Mariana?». El nombre salió como un siseo. Esa zorra envidiosa resultó ser mucho más inteligente que tú», replicó Verónica, «y mucho más humana». En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos, acercándose a la mansión. «No son de la Fiscalía Anticorrupción», aclaró Verónica, al ver la expresión de Alejandro. «Esa llamada fue solo para darte un susto, cortesía de un amigo actor. Estos son policías de verdad, pero vienen por un asunto diferente». Alejandro la miró, completamente perdido. «¿Qué les has dicho?». «Les he dicho la verdad», respondió Verónica, y por primera vez su voz tembló ligeramente. Se levantó la manga de su blusa, revelando moretones en distintos estados de curación. «Les he mostrado esto y las docenas de fotos que he guardado durante años. Les he dado las grabaciones de tus arranques de violencia, la evidencia médica que he acumulado en secreto». Las sirenas estaban ya muy cerca, y se podían ver las luces azules y rojas iluminando intermitentemente las ventanas de la mansión. «Nadie va a creer a una mujer despechada», dijo Alejandro, pero su voz carecía de la usual confianza. «Tal vez no», concedió Verónica, «pero creerán a tu amante anterior, a quien también golpeabas, y a la anterior a ella. Resulta que cuando las busqué, estaban más que dispuestas a testificar». El rostro de Alejandro palideció. «Estás mintiendo. También creerán la evidencia de tus negocios sucios», continuó ella, ignorando su acusación, «la que Eduardo tan amablemente recopiló de tus propios servidores. Es curioso cómo tratas a la gente que despides, como si dejaran de existir, como si no pudieran volver para cobrarse las humillaciones». Se escucharon golpes fuertes en la puerta principal. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». «Se acabó, Alejandro», dijo Verónica con una tranquilidad que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatarse. «Lo perdiste todo, tu reputación, tu libertad, tu dinero. Incluso tu amante acaba de huir por la puerta trasera». Alejandro miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado buscando escape. Sus ojos se detuvieron en un abrecartas sobre el escritorio. Con un movimiento rápido, lo tomó y avanzó hacia Verónica. «Te voy a matar, maldita traidora», gruñó con el mismo rostro desfigurado por la ira que ella había visto tantas veces antes. Pero esta vez, Verónica no retrocedió. En cambio, sonrió y levantó su teléfono un poco más alto. «Adelante», lo desafió. «Añade intento de homicidio a la lista. La cámara está grabando y la transmisión va directamente al teléfono de tu hermana».
En ese preciso instante, la puerta principal cedió con un estruendo y se escucharon pasos apresurados en el vestíbulo. Alejandro se quedó paralizado, el abrecartas aún en su mano, mientras la realidad de su situación finalmente lo golpeaba. Estaba acabado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó Verónica, mientras los pasos se acercaban al estudio. Todo esto empezó por una sopa sin sal, una maldita sopa. Cuando los policías irrumpieron en la habitación, encontraron a Alejandro Montero de rodillas, el arma improvisada caída a su lado, su rostro una máscara de derrota absoluta. Y frente a él, Verónica Campos, de pie, erguida, con la evidencia de años de abuso en una mano y la grabación de su confesión final en la otra. Alejandro Montero, dijo uno de los oficiales, queda detenido por los delitos de violencia familiar, intento de homicidio, fraude fiscal. La lista continuó, pero Verónica ya no escuchaba. Mientras ponían las esposas a su abusador, sentía como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No era el final feliz de un cuento de hadas, pero era un final justo. 3 meses después, Verónica se sentaba en la terraza de un pequeño café en la Roma. Frente a ella, Mariana revisaba los últimos documentos del divorcio. La sentencia de Alejandro es definitiva, comentó la abogada. 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos por corrupción fueron incluso más efectivos que los de violencia doméstica. No me sorprende, respondió Verónica, su mirada más clara y serena que nunca. Este país a veces se preocupa más por el dinero que por las mujeres. Pero ganamos en ambos frentes, sonrió Mariana, y gracias a las pruebas que recopilamos, el juez invalidó el acuerdo prenupcial. La mitad de todo es legalmente tuyo. Verónica tomó un sorbo de su café, saboreando no solo la bebida, sino también el momento. Nunca fue por el dinero. Lo sé, asintió Mariana. Pero la justicia tiene muchas formas. Eduardo se unió a ellas, colocando su computadora portátil sobre la mesa. Las transferencias a las fundaciones contra la violencia de género están completadas. 5 millones de pesos distribuidos entre organizaciones que realmente ayudan a mujeres a salir de situaciones como la tuya. Perfecto, dijo Verónica. ¿Y el fideicomiso para las otras víctimas de Alejandro? Establecido y funcionando, confirmó Eduardo. Anónimo, como pediste. Verónica miró hacia la calle, donde la vida continuaba su curso normal. Parejas caminando, niños jugando, mujeres yendo y viniendo con la frente en alto. Mujeres libres. ¿Qué harás ahora?, preguntó Mariana. El mundo es tuyo. Verónica sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que ni Mariana ni Eduardo habían visto antes. Voy a recuperar mi carrera, respondió con decisión. Y luego quizás abra mi propio despacho contable especializado en ayudar a mujeres a conseguir independencia financiera. Es el primer paso para escapar del abuso. Cuenta conmigo para los aspectos legales, ofreció Mariana. Y conmigo para la tecnología, añadió Eduardo. Los tres levantaron sus tazas en un brindis silencioso. No celebraban la caída de Alejandro, sino el renacimiento de Verónica y el comienzo de algo más grande que ellos mismos. A unas cuadras de distancia, en la antigua oficina de Alejandro Montero, ahora ocupada por una junta directiva que luchaba por salvar lo que quedaba de la empresa, un cuadro nuevo colgaba en la pared. Era una pintura simple, un plato de sopa, con un pequeño salero a su lado. Debajo una inscripción discreta. A veces la sal hace toda la diferencia. Ninguno de los nuevos ejecutivos entendía su significado, pero Verónica lo había enviado como un recordatorio silencioso de que incluso los imperios más poderosos pueden caer por subestimar lo aparentemente insignificante, y de que el frío de la venganza, cuando se sirve con justicia, puede ser la sensación más cálida del mundo.